Son las 8 horas con 14 minutos. Damos la bienvenida al doctor José Astudillo, catedrático universitario. También invitándole, doctor Astudillo, el tiempo de darle la bienvenida y realizar un breve balance de lo que ha significado este año 2022, que se ve matizado por esta información que da la vuelta al mundo desde hace muy pocas horas, el fallecimiento de Benedicto XVI. ¿Qué huella deja Benedicto XVI en la Iglesia Católica en el mundo? Iglesia que está llena de problemas, de dificultades, algunos ya históricos, otros son contemporáneos, y se evidencia también una pérdida significativa de feligreses en la Iglesia Católica, según informaciones estadísticas que habíamos revisado. Le damos la bienvenida, quisiéramos conocer su análisis. Buenos días, ingeniero Gustavo, y un abrazo gigante, muy grande a todos quienes siguen por Radio Video, Antena Uno. Creo que como cristianos, como creyentes católicos que somos, pues yo pertenezco a la Iglesia Católica como diácono, debemos alegrarnos por la muerte del Papa Benedicto XVI. Todo cristiano que ya ve cumplida su meta espera también una buena muerte. El Papa Benedicto XVI en el 2013 renunció al Vaticano justamente después de un arduo trabajo, muy fuerte trabajo y después de haber tenido problemas también muy fuertes en el Vaticano. Yo creo que el Papa Benedicto XVI destapa una de las eh, cosas que en la Iglesia han estado muy subterráneas. Muchas de esas cosas han sido secretos a voces, ¿no? Por ejemplo, creo que como institución ya no podía más seguir tapando todo el tema de abusos que se cometían dentro de la iglesia. Y cuando digo abusos, no solamente me hablo abusos sexuales, hablo también de abusos de poder. Entonces, el hecho de que el Papa Benedicto XVI haya enfrentado, digo, esa situación que se venía dando y que permitió, porque no quedaba también otro camino a la iglesia, sino darse la oportunidad de hablar y de sancionar estas cosas. Creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Haber hecho de la iglesia una institución que también, así como es una institución que sirve, que representa pues la espiritualidad de una religión que es uno de los caminos en la espiritualidad para el acercamiento a Dios, a la verdad, pues también es una institución que tiene debilidades. Y me parece que de esas debilidades se deben hablar sin darles un carácter de sacralidad ni de impunidad utilizando a Dios. Entonces, todos los abusos que han sido cometidos y que son cometidos tienen que sancionarse según la ley de los seres humanos, según la ley de los estados. Me parece que ese es uno de los puntos importantes que enfrentó y que deja esa huella. Otra huella que es importante también recalcar es que alrededor de 580 años más o menos, pero entre 500 años no se ha dado que un papa renuncie a su función. Y durante este tiempo y durante muchos años, la infalibilidad del papa ha estado asentado también en tener un pontificado que ya pasada una edad no representaba ni respondía un poco a las funciones administrativas de una institución. Y me parece que haber renunciado hace también que la iglesia adquiera un rostro más humano, más institucional, más de presencia aquí en la tierra como una institución más y no darle ese carácter pues el Papa y la Iglesia son las representaciones
por poco de Dios y del cielo aquí en la tierra. Creo que el Papa administra una iglesia y la iglesia católica a la que me pertenezco, es uno de los caminos, como ya dije anteriormente, para acercarnos a la verdad, para acercarnos a lo que eh, yo lo llamo Dios, otros lo podrían llamar la verdad completa, la energía plena, pero que hay varios caminos. Entonces, darle también ese carácter más humano y más institucional me parece que es importante en el pontificado de Benedicto XVI. Por otro lado, también, cómo se le ve desde el sí. interior de la iglesia a la iglesia católica, doctor Astudillo? A mediados de año habíamos conocido algunas estadísticas, había una migración importante de fieles católicos a iglesias protestantes en el mundo. Las cifras en lo que tiene que ver a estadísticas no son muy favorables en cuanto a la evolución del número de fieles en la Iglesia Católica, pero como lo ven interiormente, objetivamente, desde la propia Iglesia. Bueno, creo que en la iglesia también existe una crisis, pues, de paradigma, una crisis de paradigma. Y es que el mensaje de Jesucristo no se está llevando a la feligresía en su plena y sencilla esencia y verdad. Sucede un poco como lo que vivimos nosotros en la Navidad. Ahora hemos asistido a una cena y quisiera contar esto como anécdota para responder a su pregunta. Y en la cena mi esposa preguntó a uno de mis sobrinos, ¿y qué te trajo el niño Dios? Y el sobrino se quedó pensando, ¿qué niño Dios? Es el Papá Noel. Ah, bueno, discúlpame, pero pensaba que tenías la esperanza de que el niño Dios te está trayendo alguna cosa. Sí, ya estamos frente a un vaciamiento también de conceptos en donde el mercado, el consumismo, como acabo de decir, la Navidad se vaciando de este contenido, nos gana el Papá Noel, nos gana el comercio y el niño Dios, el mensaje de Jesús, ese mensaje de que nos trae la luz, nos trae la verdad, nos trae la justicia, nos trae una sociedad con mayor práctica de valores, ya no existe. Entonces, eso pasa también al interior de la iglesia, ¿eh? Una iglesia que no está pues llevando de esa manera y muy testimonialmente un mensaje con mayor humildad y sencillez, con mayor coherencia en la lucha, pues, por defender esta justicia, por defender esta verdad y por defender una vida como la predicó Jesucristo, llena de valores en donde el amor se haga presente, en donde el odio se vaya eliminando, en donde se vaya construyendo un reino. Jesús hablaba de un reino que comienza aquí en la tierra, ese reino de justicia y de verdad y de paz y de amor en una sociedad donde prima la violencia y se hacen pues concesiones frente a la verdad, frente a la paz, frente al amor. Frente a la defensa de la justicia no hay ninguna concesión. Entonces la gente comienza a buscar en otros espacios donde le den, por ejemplo, afectividad. Este sentido profundo de las iglesias o de las religiones, o si nos vamos mucho atrás todavía en las raíces de nuestra iglesia, este sentido profundo que tenía Jesús con su gente. Jesús tenía una relación muy afectiva con la gente, sabía de los problemas, conocía de las familias, se acercaba a la gente más necesitada, iba a comer, iba a conversar, iba a abrazar a los leprosos de su tiempo en la sociedad, a los abandonados, pero nosotros vemos que los leprosos de nuestra sociedad, que los abandonados, están cada vez más abandonados y vamos construyendo templos en vez de ser iglesia en la calle.
como ya nos invita mismo el Doctor Papa Astudillo, Francisco. Entonces, sin esto hace desconocer que la importancia de estos desequilibrios sociales, económicos que predominan en el mundo, creo que en todos los países sin excepción, en unos es más drástico, en otros menos, pero en todos los países del mundo hay este enorme desequilibrio social que pone incluso en duda los valores del mundo occidental. Quisiéramos tocar un poquito más sobre temas contemporáneos que ponen en dificultades a la Iglesia. Usted ha mencionado el tema de los abusos sexuales de los sacerdotes, que fue un escándalo enorme, que de alguna manera redujo incluso la autoridad moral de la Iglesia Católica, con todos los escándalos que han sido divulgados, que han sido materias de análisis de artículos incluso científicos, de libros, etcétera. Pero el Papa actual, el Papa Francisco, ha sido bastante abierto en este tema, ha hecho comentarios que han sido igualmente materia de controversia, de debate, de discusión, pero la Iglesia no tiene una sola mirada sobre este tema. Acabamos de conocer sobre lo que dijo un importante arzobispo en los Estados Unidos en lo que respecta a la agenda de derechos, a la agenda LGBT. La calificó como una plaga al relativismo o plaga del relativismo y un eclipse de la verdad. Son declaraciones que recientemente la hizo refiriéndose a estos temas. ¿Existe una posición, digamos que unánime de sacerdotes, del Vaticano con respecto a estos temas que son agenda contemporánea y que tienen un grado de importancia mayúsculo en la mayoría de países del mundo? estamos viviendo en este tiempo un tiempo de reflexión en la Iglesia que se llama el proceso de sinodalidad, que ha lanzado el Papa Francisco. Este proceso de sinodalidad lo que intenta es la construcción no solamente de un lenguaje común, de un discurso común desde la Iglesia, sino de una praxis común frente a los temas actuales en la humanidad. Y es de conocimiento público que existen en esta reflexión y en este nuevo proceso de sinodalidad en la Iglesia, posiciones. La Iglesia de Alemania, por ejemplo, tiene una posición mucho más abierta frente a temas como el tema del matrimonio entre pares, también a procesos como de adaptación a la modernidad, al mundo que se está viviendo. Las frases Y hay anteriores fuerzas que dentro de la citaba del Iglesia, en cambio, arzobispo Paul Colli tienen relevancia enorme, pues él es el secretario general de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. y también, como le comento, y también en la Iglesia alemana es una de las iglesias con mayor relevancia en el mundo. Es decir, su pensamiento es un pensamiento también que va trazando esta línea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no se puede esconder las posiciones que existen dentro de la Iglesia. Crece cada vez más una posición efectivamente de regreso a valores de una familia que no va de acuerdo a lo que se va viviendo en los tiempos actuales. Es decir, todavía existe esta, más que acusación, condena al movimiento LGBTIQ, es decir, esta que es una realidad en el mundo, no es que la iglesia tenga que condenarla o no condenarla, aceptarla o no aceptarla. El tema de los derechos sexuales de las personas son derechos pues individuales de opción personal y cada persona puede optar también por una religión. Así es que si una persona sexualmente ha optado por ser trans, por ser homosexual, por ser lesbiana y además desde esa posición quiere ser o cristiana, católica dentro del cristianismo o musulmana, está en su opción también escoger esa opción religiosa. No está determinado por Dios si va a ser
castigado, no. Tiene dentro de los derechos humanos, toda la persona tiene la libertad y el derecho de elegir su sexualidad y de elegir también su credo. La iglesia debería estar con los brazos abiertos para recibir a quienes optan por la libertad de credo y no para castigar y sancionar a aquellos optan por una libertad de credo. Y en esto tengo que decir que hay muchos movimientos y desgraciadamente en el mundo movimientos que también lucran de la fe, que ven que en algunas instituciones, como en la Iglesia Católica, les cierran las puertas, pues y les abren las puertas para que vengan porque no son comprendidos en estas instituciones. Digo también que no necesariamente con motivos de acogida espiritual, con fraternidad, sino con fines de crecimiento. Yo creo que en la actualidad, como es su pregunta, la iglesia está ante un serio debate. En los años 90, el debate en la centralidad de la iglesia era el tema de la teología de la liberación que emergió desde varios partes del mundo, sobre todo países pobres del sur, pero fundamentalmente acá desde América Latina. La teología de la liberación, en palabras muy cortas, era una vuelta a la interpretación del Evangelio, nada más. Una interpretación del Evangelio desde los sectores populares, desde aquellos que viven la pobreza, que viven las condiciones de desigualdad y encuentran en el Evangelio pues ese alivio que nos trae Jesús, que promete Dios con la construcción de una nueva sociedad, de un reino de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina ahora? En América Latina ahora se está posicionando el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y tengo que decir también que antes de la reunión de obispos del concilio que va a haber ya en Roma, el Papa Francisco ha tenido el acierto de escuchar a las personas, a las comunidades, y se ha hecho, por ejemplo, este preconcilio que se llama Querida Amazonía, para escuchar efectivamente a la iglesia de la Amazonía, a la iglesia que vive y que sufre las consecuencias que está viviendo también el planeta. Entonces, allí, por ejemplo, Aterrizando quizá un poquito en nuestro país, doctor Astudillo, ¿cómo ha visto usted el desempeño del gobierno en esto de el medio ambiente, la ecología, que es un tema de creciente importancia en el mundo, en el país, en nuestra ciudad? bueno, en continuación con lo que estoy diciendo, sabemos que Lazo es uno de los creyentes, entre comillas, de esta línea de la iglesia de derecha, ¿no es cierto? Provida y también que defiende una familia muy tradicional. En este sentido, pues el gobierno ha implicado políticas que no tienen que ver nada con la defensa del ambiente. Después de que ha surgido estas voces importantes en el mundo que reclaman, y no solamente que reclaman, el mismo Papa que en sus escritos como Laudato Si, querida Amazonía, Fraternituti, que es fraternidad para todos, en sus documentos y que invita a los gobiernos, sobre todo al cuidado de la naturaleza, vemos que nuestro gobierno está cada vez más alineado al tema de la minería y de la construcción de grandes obras que afectan al ambiente. En este sentido, yo tengo mucha cercanía con los territorios y con las localidades. Acabo de visitar durante este mes dos localidades. El cantón de Tihuinza, en donde está el río Santiago. El río Santiago, al decir de uno de los concejales, es un río que recibe toda la basura de los cantones de la Sierra y del Oriente, cantones en donde está también nuestro cantón de Cuenca. Y me ha invitado
para que visite el río Santiago y él ha dicho, nosotros deberíamos plantear una especie de indemnización porque somos el basurero de esos cantones. Y cuando me llevó a ver el río Santiago me di cuenta de lo que decía. El río Santiago está lleno de plásticos en las orillas. Uno encuentra todo tipo de botellas de plásticos y de desperdicios que botamos en los Sí, ríos. son muy, Un muy segundo cuestionables tema, las políticas en medio ambiente del gobierno. Quizá sí, tendremos que abrir otro pero el otro espacio para tema que poder quiero profundizar comentar, en que es esto. Yo mucho más quisiera grave, es, plantearle ya para el cierre, sin perjuicio de que pueda decirnos lo que está queriendo hacerlo, doctor Astudillo, es también una evaluación de cómo se ha desempeñado en el manejo del área social el gobierno, área en la cual ha sido muy criticado. El área social del gobierno ha sido también afectada por la deficiente ejecución presupuestaria de este gobierno. Sin embargo, el ministro de Economía, en declaraciones hace 2 días, dijo que ha habido un manejo económico con sentido social por parte del gobierno. Señaló que aproximadamente un tercio del presupuesto se ha utilizado para inversión social y que de 13.000 millones se subirá a 15.200 millones la inversión social en el 2023. Quisiéramos en esta respuesta final su análisis también sobre este tema, el desempeño del gobierno en el manejo del área social. bien, quería terminar el tema Por anterior favor. comentándoles que en el área ambiental y social, en el área socioambiental, está la destrucción de los ríos donde las comunidades adquieren su alimento y viven de ellos. Por ejemplo, en el río Santiago que les hablaba está la minería. Esa minería ha contaminado completamente el río y hace que muchas comunidades ya no tengan una forma de vida de estos ríos de donde se alimentaban y también utilizan para el transporte en relaciones comerciales con el Perú. Creo yo que una de las cosas que ha afectado muchísimo al gobierno en este año es el atropello a los derechos económicos, sociales y educativos. Sí, existe una debilidad, podemos ver nosotros en el Estado ecuatoriano, en esta lucha con el legislativo que no ha permitido tener ningún resultado y no ha permitido justamente que leyes en favor de los sectores populares avancen. No ha logrado cumplir con la apuesta que hizo el paro nacional indígena en junio, en donde se firmó un acuerdo justamente preveyendo que se atienda a los sectores sociales, que se atienda el tema del desempleo. Y vemos nosotros que ese que fue uno de los ofrecimientos sociales más importantes del gobierno no ha sido atendido. El desempleo no ha logrado subir porque tampoco hay un apoyo a las empresas, a las pequeñas empresas. No existe un apoyo a la agricultura, no existe un apoyo a la artesanía. El gobierno está enfocado fundamentalmente en las ganancias de las bancas que este año cierran con un buen acumulado de ganancia y una desacumulación o lo que se podría llamar pues un déficit en el tema de empleo. Nosotros podemos ver esto fundamentalmente por la medida que tenemos en la migración. Justamente Y vemos el ministro de cómo, Economía, uno de los comentarios que hizo en eh, su informe es que debemos ver los ecuatorianos con optimismo y como algo muy positivo el crecimiento de la banca, pues esto permite ofrecer créditos a todos los ecuatorianos. los créditos a los ecuatorianos puede ofrecer también las cooperativas. Las cooperativas tienen dineros que provienen desde las localidades y yo lo que creo es que en este momento la banca y las cooperativas se encuentran en una lucha de dinero. En algunos momentos se puede hablar incluso de sobreliquidez. Existe mucho dinero, pero poca inversión. Bien, Entonces, no el necesariamente tiempo el no hecho nos de da tener para mucho dinero más, doctor ayuda. Astudillo. Sí, quizás Muchísimas si gracias. concluye, no quisiera cortarle así. Bueno, muchísimas gracias a todos los que siguen Antena Uno en radio y en video. Desearles uno de los años más importantes en el 2023.
Es un año que se nos viene con bastante incertidumbre. Cuando me invitaron a hablar del balance político, yo me quedé pensando que es difícil encontrar ahora un balance político en un caos político. Lo que se nos viene más bien es tratar de enfrentar este caos político en donde la inseguridad está muy presente, una inseguridad que no solamente tiene que ver con bandas, con delincuencia, sino con la mala organización y cómo se está llevando el Estado actualmente. Gracias al doctor José Astudillo. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, diácono de la Iglesia Católica. Son las 8 horas con 39 minutos.